lo que nos enferma es la incoherencia. Y para mí es real, porque como somos parte de la naturaleza, cuando nos empezamos a alejar de esa naturaleza, estamos siendo incoherentes con nuestras propias necesidades animales, biológicas, nos empezamos a enfermar. Hola, soy Magali Capriles, cofundadora de la marca Well, y hoy estamos aquí en nuestro Well Talk con Flor Fasanella. Ella es farmacéutica, experta en fitoterapia, autora de 2 libros, 2 o 3. 2 libros. 2 libros maravillosos, sí. uno que acaba de salir, ¿no? Uno súper nuevo. Uno súper nuevo, y también hace formaciones en este maravilloso mundo de las plantas del que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a nuestro Well Talk de plantas medicinales. Bueno, comencemos. Primero, Flor, cuéntanos un poquito de ti, qué haces y cómo te aventuraste en este mundo. Bueno, soy farmacéutica y lo que me sucedió es que cuando estaba estudiando en la universidad, a mí personalmente los fármacos no me hicieron efecto, ¿no? Para dolores, molestias que tenía en ese entonces me empecé a preguntar qué otras opciones había, ¿no? Si la única opción posible para la salud era esto que estaba estudiando yo en la universidad, y por suerte no. ¿Qué estabas estudiando? Farmacia. Ah, tú estabas estudiando farmacia. Claro, cuando estaba en la universidad. Claro, ya. Entonces, bueno. ¿Y ahí fue cuando te cambiaste el nombre a Flor? La verdad es que estoy bastante destinada a lo que hago. Total. Y bueno, un poco integrar este conocimiento, ¿no? Que es en parte científico, porque las plantas son el origen de los medicamentos, con mi amor a la naturaleza. Para mí fue increíble darme cuenta de esto, que el origen de los fármacos son las plantas medicinales. Entonces, bueno, básicamente fui al origen, ¿no? Fui a las plantas medicinales y ahí encontré un mundo que hasta hoy en día obviamente sigo indagando, estudiando. Cuéntanos un poco, ¿qué es la medicina natural o herbal? ¿La fitoterapia, la homeopatía es lo mismo? ¿Se diferencian? Cuéntanos un poco de ese mundo. Bien, son muy distintas. Okay. Como por un lado, la fitoterapia es el uso de plantas medicinales con un objetivo terapéutico, ¿no? Okay. Entonces, básicamente, es como consumir un fármaco, pero no, una consume una planta. No tienen los mismos efectos que los fármacos, pero sí es verdad que uno está, al tomar una planta medicinal o consumir un suplemento con plantas medicinales, está ingresando esos principios activos de las plantas al cuerpo, ¿sí? O sea, está ingresando sustancias, con lo cual no es inocuo, ¿sí? Tiene un efecto medicinal, y también uno tiene que estar atento a las contraindicaciones, a posibles interacciones de estos suplementos con fármacos. Hay que tener como esos recaudos, ¿no? para realmente aprovecharlo a tope. Y la homeopatía es completamente distinta. En realidad es como que uno está consumiendo una parte muy ínfima de sustancias de la naturaleza, y que no solo son plantas, pueden ser minerales también, incluso sustancias que a dosis convencionales podrían ser tóxicas, en homeopatía se usan porque son dosis muy bajas. Bueno. Pero bueno, mi expertise va más por el lado de la fitoterapia. Y cuando hablamos de medicina natural, incluye las dos cosas. Sí. Tanto homeopatía como fitoterapia. En general, medicina natural puede englobar muchas cosas, vale. Incluso aromaterapia, correcto. Incluso también formas de alimentación más naturales, más basadas en plantas. Y cuando hablas de medicina herbal, ¿es fitoterapia o también engloba varias cosas? Es fitoterapia. Es más, vamos más hacia sí, el grano. A mí lo que me pasa es que me empiezo a aburrir de los conceptos que utiliza todo el mundo. Entonces, empiezo a buscar como otros conceptos que me definan mejor a mí, con lo cual herbal medicine se utiliza, digamos, en el habla inglesa, y para mí como que me hacía sentido, ¿no? Medicina de las plantas, medicina herbal. Entonces luego diseñé mi propio concepto, que es medicina herbal integral, ¿no? Porque me parece importante no solo estudiar las plantas, sino tener una mirada integral de la salud e integral de cómo las plantas colaboran a nuestra salud o a nuestra calidad de vida. Y cuéntame un poco de tu formación, o sea, porque entiendo que tú estabas estudiando farmacéutica en la universidad y te diste cuenta que la medicina tradicional no te funcionaba, ¿no? Entonces, pasaste un poco este mundo, pero ¿cómo fue tu proceso de formación y cómo te educaste y te preparaste para poder luego practicarlo? Bueno, empezaste contigo misma, me imagino. Sí, definitivamente. Sí, es un proceso que, es un proceso siempre de crisis, ¿no? Cuando uno encuentra algo que cree que es bueno y que de repente dice, no es por ahí, ¿qué hago ahora? Empecé a estudiar desde el lugar científico, ¿no? Como cuáles son esos principios activos de las plantas, hice muchos posgrados al respecto. Y luego también estudié medicina china, medicinas nativas de América,
y empecé a encontrar como puntos en común, ¿no? Entre lo que me decía la ciencia y lo que me dicen distintas culturas o medicinas del mundo, ¿no? Ancestrales o milenarias. Y eso fue lo que hice, fue como ir integrando, porque lo más lindo para mí fue, y lo sigo descubriendo, que darme cuenta que lo que dicen las medicinas ancestrales, la ciencia lo va corroborando de a poco. Entonces a mí me encanta, porque en realidad yo no veo que sean contrarias. Yo no veo que si hablas de ciencia estás en contra de las medicinas ancestrales, si hablas de medicina ancestral estás en contra de la ciencia. Nunca sentí eso como válido. Yo estoy muy a favor de integrar y de no tomar nada como la verdad absoluta. Y bueno, y por eso este concepto que te decía de medicina herbal integral, ¿no? Para mí es integrar, no es dividir, no es ponerse en contra, es como más esto, ¿no? Integrar esos conocimientos que en algún momento parecían opuestos y que para mí no lo son. Claro. Y hoy en día, o sea, empezaste como haciéndote tus propias cosas a ti misma por síntomas que tú tenías y cosas que querías tratar, y luego montaste algún tipo de consulta o como, o sea, ¿cuál fue tu primer paso? Bueno, mi primera experiencia fue un proceso de 9 meses de toma de plantas medicinales. Fue bastante intenso porque tomaba 1 litro por día de plantas medicinales y durante 9 meses. O sea que fue como realmente, ¿no? Una nueva gestación de mí misma esos 9 meses. Y ahí fue que como que terminé de comprender o de hacer cuerpo el poder de las plantas en mi vida, ¿no? Más allá del efecto medicinal que uno puede estudiar, para mí lo increíble o revelador de esa experiencia es que de repente, bueno, se movía algo a nivel emocional también, ¿no? Que no era nada más, esta planta tiene un efecto digestivo y yo sentía el efecto digestivo, ¿no? De repente sentía, no sé, más ganas de decir algo o más ganas de expresar determinadas emociones. Sí, la verdad es que yo me he visto, en 2 ocasiones me he tratado con plantas y casi siempre me he tratado las emociones, o sea, como que me dicen ese problema o esa cosa que tienes, que ese desbalance que de repente tienes en tu cuerpo, en tu ser, te lo vamos a equilibrar con plantas, pero atacando tus emociones, porque tus emociones te están como desconfigurando todo. Y también aprendí yo en cuerpo propio, primero, el poder de las plantas y segundo, también la correlación que están entre las emociones y todos esos síntomas que tenemos en el día a día. Y bueno, por eso también nosotros, este espacio es tan importante para nosotros, para que la gente, para ayudar a nuestra audiencia a entender que todo está correlacionado, que todas esas cosas que estamos viviendo son integrales, como tú dices, y que hay muchas formas de trabajar en ellas más allá de lo que conocemos como medicina, ¿no? Los fármacos. Los fármacos. Entonces, bueno, entremos un poco en ese... Bueno, no, primero, es una pregunta un poco básica, pero cuando hablamos de plantas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos integrando en esa definición de plantas? Bien, bueno, en general en la medicina herbal o fitoterapia hablamos de plantas y de hongos también, ¿no? Normalmente se suelen también indicar hongos. Las plantas medicinales básicamente es una planta que tiene un efecto medicinal, ¿sí? Terapéutico en nuestro organismo, o sea, en el cuerpo humano. Obviamente es una mirada antropocéntrica de las plantas, pero esa es la definición, o sea, son plantas que generan, la palabra técnica sería sintetizan, principios activos que cuando ingresan al cuerpo del ser humano ejercen un efecto a nivel fisiológico, o sea, esa sería como la definición. Cuando hablamos de hongos, hablamos de adaptógenos. Adaptógenos también pueden ser plantas. Hay plantas adaptógenas también, okay. Sí. Si quieres, cuéntanos un poco eso, que son los adaptógenos, que nosotros en este espacio solemos hablar. Yo creo que los tenemos trillados con el término porque nos encanta trabajar. Tenemos muchas cosas en Volvar que trabajan con adaptógenos. Y la verdad que es un mundo fascinante que bueno, tratamos de explicarlo muchas veces aquí a ellos. El término viene asociado a que son sustancias, esto puede ser hongos o plantas, que colaboran en que tu cuerpo se adapte positivamente al estrés. Para mí, como lo súper importante de esto, porque me gusta pensar justamente de una manera integral en nuestra salud, es que está bueno consumirlos por un tiempo,
pero con mucha conciencia. ¿Por qué? Porque tampoco veo positivo que la persona se sobreadapte, ¿no? De repente no se está en un trabajo que no le hace feliz o con situaciones que no le hacen feliz. Un tiempo está bien, pero si uno piensa, bueno, voy a estar 5 años enteros consumiendo adaptógenos para adaptarme a esto que no me hace feliz, sé que puede sonar muy profundo, pero para mí es importante porque al final las plantas nos colaboran y nos acompañan a mejorar nuestra salud y calidad de vida, pero uno también se tiene que preguntar, ¿no? Si es que lo que está haciendo colabora en su calidad de vida. Que en algunas personas el consumo crónico por años de adaptógenos puede estar tapando algo que en realidad le está haciendo mal, ¿no? Entonces yo los amo, ¿eh? Soy fan de los adaptógenos, pero me gusta siempre sumar como no sé, esta cuota de conciencia para que también veamos qué otras cosas podemos cambiar en nuestra vida para estar mejor. Y cuando hablamos de plantas mágicas, medicinales, ¿nos puedes dar algún ejemplo de algunas plantas y algunos de sus beneficios, tus favoritas o en las que has visto mayores efectos en personas con las que has trabajado? Bueno, yo soy muy fan de unas plantas que yo sé que a la mayoría no le gustan, que son las amargas. Las plantas amargas son increíbles. La realidad es que la ciencia no habla mucho de plantas amargas, pero a nivel de medicinas ancestrales del mundo, medicina ayurveda, medicina china, medicinas nativas de América, distintas medicinas del mundo, sí se suele utilizar mucho y se suele hablar mucho. ¿Por qué? Porque son las plantas que tienen un gran poder detoxificador del organismo. Entonces, para mí las amargas son increíbles porque nos ayudan como a colaborar con la detoxificación natural del cuerpo, ¿no? De nuestro hígado, nuestro riñón, y que es muy importante porque al final muchas de las patologías inflamatorias crónicas que hoy en día se están dando a nivel de la sociedad tienen que ver con toxinas, con toxemias, con estar muy intoxicados. Y a nivel de, por lo menos, estas plantas amargas, nómbranos un par. Diente de león. Okay. El diente de león me encanta. Y a mí ¿Esto es planta o hongo? Es planta. El diente de león es el que tiene una flor que normalmente se sopla y salen las semillas. Claro, bueno, las semillas son esas, las flores de color amarillo. Es como muy conocida así visualmente. Sí, este es el Lion's Mane. Sí, Lion's Mane, exactamente. El diente de león crece en casi todo el mundo, es increíble. Y para mí el hecho de que crezca de abajo del cemento es muy power. O sea, básicamente me está diciendo que todo ese poder y esa energía también me la da, más allá de sus principios activos, que es detoxificante, que favorece la circulación sanguínea, que colabora también en el estrés. Bueno, a mí me encanta, es una de mis preferidas. Y otra es la lavanda, que es como también muy conocida, es muy relajante. La lavanda me gusta mucho también porque, bueno, favorece en caso de dolores menstruales, de dolores musculares, colabora en el insomnio y son dos plantas que incluso me gusta mucho combinar. Y el ashwagandha, por lo menos, ¿te gusta? Cuéntanos un poco, porque ese ahorita es como uno de los adaptógenos de los que todo el mundo está hablando, ¿no? Porque, bueno, todos sufrimos de estrés crónico. Y bueno, dicen que la ashwagandha ayuda mucho con el tema del cortisol y el estrés, entonces creo que es una planta, un hongo, entiendo. Es una ¿no? planta, es una raíz. Es una raíz. Sí. Que bueno, ahorita todo el mundo... A tope. A tope con el ashwagandha. Sí, disminuye en un 30% los niveles de cortisol en sangre. También se ha visto efectos positivos, tanto ansiolíticos como antidepresivos. Es muy buena. También favorece la recuperación en atletas, ¿no? La recuperación muscular. Así que es bueno también para las personas que hacen ejercicio. Lo único que recomiendo en general es consumirlo más por la tarde-noche porque puede dar como somnolencia, entonces tal vez por la mañana no es lo ideal, pero sí, está a tope la ashwagandha y a mí me gusta mucho. A ver, que hablabas de cuando hablábamos de lo que tú estudiaste y cómo te empezaste, hablabas de que tú sentías que esto no chocaba con la ciencia, ¿no? Con la ciencia, ¿no? Entonces, a nivel biológico, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo se explica el poder de las plantas a nivel biológico? A mí me ayudó mucho saber de farmacología para entender cómo funcionan las plantas medicinales a nivel científico. Básicamente, esos principios activos que las plantas sintetizan o generan, ¿no? Para adaptarse al medio en el que viven,
actúan ingresando a nuestro cuerpo, ¿no? Y generando un efecto medicinal. Y dependiendo los principios activos que tenga la planta, es el efecto medicinal. Entonces, por ejemplo, la lavanda se sabe que tiene un efecto sobre GABA, que GABA es un neurotransmisor depresor. A nivel científico, el neurotransmisor depresor no quiere decir que nos deprime, sino que quiere decir que como que baja las revoluciones del sistema nervioso. Entonces, bueno, como que cada principio activo de las plantas tiene un efecto, ¿no? Que se estudia a nivel científico y que se sabe, ¿no? A dónde actúa particularmente. Por ejemplo, el cardo mariano tiene un grupo de principios activos que son bien antioxidantes del hígado. Entonces se sabe que actúan protegiendo al hígado, al igual que la cúrcuma, que también se sabe que esos principios activos protegen al hígado. Entonces, así es como van actuando, ¿no? Ingresan a nuestro cuerpo, atraviesan, ¿no?, la barrera intestinal, llegan a la sangre, el hígado los metaboliza y luego esos principios activos van por el cuerpo ejerciendo el efecto, digamos, que le corresponde como al órgano con el que tienen afinidad. Y a nivel de dosis, por ejemplo, o sea, quizás yo por lo menos, yo soy una loca de la cúrcuma, o sea, no sé, lo meto mucho en mi día a día, en todo lo que como, porque bueno, conozco los beneficios que tiene, sobre todo cuando me estoy sintiendo mal, no solamente a nivel de catarro, me empieza a doler la garganta, me empiezan como a pesar los ojos. Yo empiezo como a meterle cúrcuma a todo, me hago, o sea, en la mañana el zumo, al té, me hago unos tés de cúrcuma con jengibre potente, o sea, ¿eso vale o habría que, o sea, o hay que hacer cosas como o sea, o tiene que ser como algo más puro o más condensado? Mi pregunta va a eso, o sea, hay que ir a la fitoterapia y a estos polvos y estas pociones medicinales que ustedes crean, ustedes los expertos, para poder tratar, o también podemos tirar nosotros un poco de lo que tenemos a la mano en la despensa para fortalecer mi sistema inmunológico rápidamente. Las dos cosas. Vale. Para mí se puede sumar la fitoterapia a tu vida en el día a día, y de hecho yo motivo mucho eso. ¿Por qué? Porque las plantas medicinales, si bien tienen contraindicaciones y efectos adversos, para llegar a esas contraindicaciones hay que consumir dosis elevadas o por mucho tiempo, ¿sí? No es como un fármaco, que el fármaco viene en una dosis muy concentrada, entonces es mucho más rápido, ¿sí?, el efecto adverso que puede generar, o aparece mucho más rápido. Con las plantas no sucede, entonces si uno lo consume en su día a día, ¿no?, en su cocina, para sentirse mejor, para mejorar su calidad de vida, para mí es totalmente válido, porque es como cuando uno se alimenta, ¿no? Bueno, no vas a tener un exceso de patata o de tomate. Total. Es como, ¿no? Son nutrientes que benefician a tu cuerpo. Entonces, sí, estoy completamente a favor de que puedan tomar plantas medicinales en sus casas, de que puedan ponérselo a los alimentos. Pero eso como en el cotidiano, ¿no? De manera más sistematizada en el día a día para mejorar tu calidad de vida. Entonces yo creo que lo ideal sería, por ejemplo, educarnos en el tema, leer, como por ejemplo con tus libros, que tienes como para saber un poco de cada planta, etcétera, y luego tener como un experto de confianza, como si tú eras tu médico, que ya, mira, estoy sufriendo de esto, estoy teniendo esta deficiencia, me pasa esto y no sé qué es, y luego ver cómo trabajarlo, ¿no? Sí. Entonces esa era otra pregunta que te tenía, ¿cómo es el diagnóstico de esto? ¿Cómo recetas este tipo de tratamientos? Bueno, lo importante es que para mí el diagnóstico lo realiza un profesional de salud, ¿no? Entonces, con un diagnóstico hecho por un profesional de salud, se puede ver luego cómo es el posible tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, la persona ya tiene diagnosticada que, no sé, sufre de insomnio. Bueno, ¿cómo trabajamos ese insomnio, no? ¿Qué hacemos o qué tenemos que consumir para ese insomnio? Pero bueno, siempre como el diagnóstico tiene que estar dado por el profesional de salud, y luego tal vez ese mismo profesional de salud puede indicar fitoterapia si es que sabe, y si no, luego se puede ir como una persona específicamente experta en fitoterapia. ¿Y crees que es reemplazable la farmacéutica tradicional con la fitoterapia? Bueno, es una muy buena pregunta y que me parece importante que me la hagas porque, bien, como farmacéutica lo que tengo que decir es, no se puede cambiar planta por medicamento en el 1 a 1, ¿no? Y eso es algo que explico también en mi último libro. Lo que es incorrecto pensar, y esto
me refiero como más farmacológicamente hablando, es incorrecto pensar que yo puedo quitar un fármaco y poner una planta. ¿Por qué? Porque yo, si intercambio algo uno a uno, quiere decir que son lo mismo, pero no son lo mismo. Y no funcionan exactamente igual las plantas medicinales que los fármacos. Entonces, sí se puede ir disminuyendo la dosis de un fármaco, aumentando la de plantas y hacer la transición, pero no en todos los casos, no en todas las patologías, no en todas las personas, hay que ver cómo responde cada persona y además siempre tiene que ser acompañado esto por un profesional de salud que sepa de fármacos y de plantas, pero no es que uno puede sacar un fármaco y poner una planta, eso está muy, pero muy mal, por favor no lo hagan, porque hay que saber de farmacología, ¿sí? Porque no todos los fármacos se pueden sacar y poner de un día para el otro y entonces eso no se puede autogestionar. Total. Y en lo que hablábamos antes de introducir estas plantas en tu cotidianidad, más allá de tener un tratamiento específico luego con un profesional, tiene que haber una continuidad, ¿no? en la planta. O sea, si no es que tú vas a agarrar y vas a tomar un día ashwagandha y se te va a reducir el cortisol, no, eso es obvio. O sea, tú tienes que tener una continuidad de estar tomando ashwagandha por una cierta cantidad de tiempo para que eso se empiece, tu cuerpo lo integre y sea como parte de tu regulación de tu cuerpo, ¿no? Pero de repente hay un día que me siento así como que necesito relajar un poco el estrés, y me empiezo durante una semana a preparar una poción de ashwagandha durante la semana. ¿Eso va a hacer un efecto en mí? ¿O necesitaría que fuese como más largo el tiempo de aplicación? Bueno, depende de la persona también, porque, y esto es también importante para que lo entiendan, la variabilidad entre persona y persona, ¿sí? Y esto pasa no solo con las plantas, sino también con los fármacos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su metabolismo. Entonces, dependiendo del tipo de metabolismo que tengas, las sustancias te pueden hacer efecto a menor dosis, a mayor dosis, o más rápido o menos rápido. A mí no me gusta como depender de nada al 100%. Siento que eso también nos va desempoderando. Entonces, para mí está bueno como utilizarla en el momento que la necesito, claro, ¿no? A los suplementos, y luego también dejar al cuerpo descansar. También yo igual, por eso pregunto que cuál es ¿qué tan rápida es la efectividad de que si no estás tomando ashwagandha todos los días de tu vida, pero de repente una semana la necesitaste, sí, si te hace efecto rápido? Bueno, depende de la persona y depende de la dosis de las cápsulas. Esto es muy importante porque también hay personas que dicen, no, a mí los suplementos naturales no me hacen efecto. Bueno, la calidad de los suplementos, por favor. Esto es muy importante porque hay distintas calidades de suplementos en el mercado y si uno va muchas veces y busca el más económico, no es el de mejor calidad. Entonces esto también, por eso digo que hay variabilidades, pero si la pregunta es, en general, ¿te puede hacer en una semana el efecto una planta? Como poder puede, pero depende cada organismo, depende de la calidad del suplemento. ¿Y cuáles son las distintas formas de tomar las plantas? O sea, pastillas, tés, ¿qué más? Sí, cápsulas, comprimidos, polvos, infusiones. Yo soy muy fan de las infusiones porque por ahí mucha gente dice, bueno, pero es un tecito. Y bueno, pero tiene un efecto medicinal. Y no solo eso, sino que también para mí es como el hábito de hacerme una infusión, es el hábito de regalarme un tiempo para mí, aunque sea 5 minutos, de regalarme ese mismo para mí, porque me estoy preparando esto para mí, que sé que me va a hacer bien. Es como que uno toma mucha más conciencia que tal vez en el momento en el que se toma la cápsula y sigue, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo y justamente ayer leí un artículo sobre el tema de este tema de las plantas medicinales, que más allá, que obviamente de las cosas más importantes es lo que estábamos hablando del efecto directo que puede tener sobre tu salud, pero luego también hay una parte como integral, una parte holística de relación con lo que hemos perdido, ¿no? Con relación con la naturaleza, de que cuando nosotros hablamos, bueno, es que no, yo voy a la naturaleza este fin de semana, es como que nosotros somos naturaleza, no estamos aislados de la naturaleza, nosotros solíamos ser parte de ella, estar integrados al 100% con ella. Entonces, yo leía en el artículo, decía como que todo este ritual de no solamente, bueno, me tomo esto porque es bueno para esto, sino concientizarnos, saber también los beneficios que tiene sobre la salud del volver a casa, ¿no? Volver a la naturaleza, que en realidad es nuestra casa, integrarnos, verlo, respirarlo, y luego integrarlo también en nuestra rutina del día a día, eso con hierbas, con tés, más allá de tomarte la cápsula, también es súper importante y súper bueno para ese bienestar holístico. Porque claro, para muchas personas como más skeptical, ¿cómo se dice? Escépticas, es como que
no sé, tratan de hacer esa ecuación de pastilla igual a cuántos gramos de cúrcuma me tengo que tomar para que me dé lo mismo, o sea, y es como que no, o sea, Gracias. Es un universo, Gracias por decirlo. es un estado, es una serie de cosas que tienes que hacer para vivir mucho más consciente, para adquirir conocimientos, para tú, como usaste una palabra que me gustó, de autogestionarte tu salud, ¿sabes? O sea, bueno, ese autoconocimiento de esta serie de cosas que tienes que hacer y que luego obviamente fortalecido por algo tan poderoso como las plantas, es algo que, bueno, para mí ha sido algo que he aprendido durante los últimos 5 años de mi vida que me ha ayudado un montón. Es volver al origen. Es volver al origen. Es volver a la esencia de lo que somos. Y básicamente lo que nos llevó a alejarnos de la naturaleza es la necesidad de que todo vaya más rápido. Total. Entonces, todo lo que va más rápido lo queremos, ¿no? Por eso nos gusta la tecnología. La inmediatez. Claro, pero luego esa misma inmediatez y esa misma rapidez nos da ansiedad, nos da estrés, nos da insomnio y no la queremos. O los medicamentos nos dan efectos secundarios. O los medicamentos, o sea, la mayoría de la gente que se acerca a mí es o porque el medicamento no le hace efecto o porque el medicamento tiene muchas contraindicaciones, muchos efectos adversos. Entonces, ahí es, una vez escuché una frase muy increíble que es, lo que nos enferma es la incoherencia. Y para mí es real, porque como somos parte de la naturaleza, cuando nos empezamos a alejar de esa naturaleza, estamos siendo incoherentes con nuestras propias necesidades animales, biológicas, nos empezamos a enfermar. Entonces, algo tan simple como volver a las plantas, ¿no? Volver a la naturaleza, es eso, ese es el camino de salud. Sí, totalmente, me encanta eso. Pero bueno, para mí la conclusión es eso, es integrar en tu día a día, volver a casa, volver a la naturaleza, volver a conectarse con esas necesidades y esa relación biológica que tenemos con este universo, con este mundo. Y luego, evidentemente, si tienes que tratar algo un poco más importante o tienes alguna necesidad o algún déficit un poco más importante, luego ya acudir a un profesional que te pueda recomendar dosis más altas de ciertas cosas y un tratamiento un poco más coherente durante un periodo de tiempo. ¿Cómo podemos acceder a ti? Bueno, a través de mi Instagram, Florecer Fitomedicina. También tengo una página web que es florecer-medicinanatural.com. Comparto hace más de 10 años información de plantas medicinales, así que ahí pueden aprender mucho. Y luego también están, bueno, mis libros y los cursos on demand de distintas temáticas. ¿Cómo puede la gente acceder a este tipo de médicos? Por recomendaciones de amigos, supongo, pero ¿hay alguna forma, alguna otra manera? Sí, mayoritariamente recomendaciones porque la realidad es que a nosotros como profesionales de salud nadie nos dijo que estaba bueno, ¿no? Que estaba buena la fitoterapia, sino que en general somos profesionales que por nuestra cuenta empezamos a buscar, ¿no? Dónde estudiar, cómo formarnos. Entonces, lamentablemente no es que hay una asociación o un espacio donde una pueda decir, bueno, aquí puedo conseguir profesionales. Es un trabajo como muy manual, pero sí, no solo con respecto a profesionales que somos expertos en fitoterapia, sino también a profesionales expertos en otras cosas. A mí me pasó que yo tengo varias intolerancias alimenticias y tuve que buscar, obviamente como profesional estuve estudiando y aprendiendo también de esto que me sucedía, pero yo quería un profesional idóneo que me acompañe a comprender mucho más en estas intolerancias, a que me acompañe en un protocolo respecto a la alimentación, hasta que encontré una profesional que me gustaba cómo me acompañaba, que entre ella y yo nos dimos cuenta, ¿no? Validamos mi intolerancia a la histamina, que era como la intolerancia, digamos, más preocupante de las que tenía, pero bueno, realmente fue así, sí, fue buscar porque todavía el sistema de salud no te ofrece lo que realmente uno necesita. No sé si tendrás alguna anécdota interesante que compartir tuya personal de algo que tú te has sanado, de algo que tú te has, o de alguien que has tratado. Sí, en mí particularmente hace muchos años vivía con dolor en la boca del estómago, pero muchos al punto de que no me podía ni mover del dolor. Y bueno, me lo trabajé y curé y sané con plantas medicinales y también con la conciencia de mis emociones, ¿no? Porque ahí había algo muy emocional también, así que fue como una integración. Y la verdad es que nunca más volví a tener esa molestia. Personas que, bueno, que les he indicado también mezclas de hongos adaptógenos como coadyuvantes en tratamientos oncológicos y que se sienten súper bien. Bueno, hay muchos casos positivos. Sí. Bueno, yo personalmente no soy experta, pero como saben,
me tomo las cosas bastante en serio de este mundo. Y yo por lo menos me traté una vez lo que te contaba, ¿no? Las emociones. Estaba como que me pesaba el cuerpo, me pesaba el cuerpo, me pesaba el cuerpo y no me quería parar de la cama. Y bueno, fui a una doctora de medicina integrativa y resulta que tenía un tema en el intestino de bacterias que yo somatizaba a través de las emociones. Claro. Y la verdad es que entre mi acupunturista, que me recetó un tema de fitoterapia con sabor bastante amargo, por cierto, que hablábamos de eso antes, y luego esta doctora también me trató con temas de aceite de orégano, vitaminas y plantas también. Es que a los 2 meses se me había ido toda esa pesadez y toda esa, no era una depresión, pero bueno, sí, o sea, estaba como muy triste, como todo me pesaba. Sí. Y no, y gracias a Dios me lo traté con eso, ¿no? Y luego también un poco holísticamente integrando temas de meditación, pero que también me recetaba la propia persona que me estaba recetando la fitoterapia, ¿no? Entonces también eso es como muy bonito porque ustedes, como decíamos antes, les interesa un poco todo, ¿no? Son bastante integrales. Sí. Bueno, ahorita que te dije lo de que sabía amargo, lo que me mandó mi acupunturista, hablamos de modos de tomarlo, ¿no? Tú dices que te gusta mucho el tema del té. Bueno, obviamente en pastillas no sientes el sabor. Yo, por ejemplo, a veces las tomo en los típicos blends o mix que algunos los vendemos aquí en la tienda. Pero luego, por ejemplo, mi acupunturista me lo mandaba parecía como muy puro, ¿no? Me lo mandaban directamente a un laboratorio y me lo mandaban, o sea, era así como el polvito triturado y sentías que te estabas tomando una planta. ¿Tú recomiendas alguna forma más que otra? Si la mezclas con algo que le cambia el sabor, ¿pierde efecto, no pierde efecto? Tú me decías que tú te lo tomas en plan gotero. ¿Lo haces porque es más poderoso o por practicidad y ya estás acostumbrada? Las dos cosas. Porque sobre todo pasa con las sustancias amargas, los principios activos amargos de las plantas actúan de distintos modos, pero uno de los mecanismos de acción es a través de nuestras papilas gustativas. Entonces, llegan a las papilas gustativas, a la zona amarga, ¿no?, de nuestras papilas, y ahí activan todo el sistema nervioso parasimpático, que eso ejerce un efecto medicinal en nuestro cuerpo. Entonces, si yo a las plantas amargas las endulzo, tienen menos efecto. Es que el sabor nos parece fuerte porque nuestras papilas gustativas están súper contaminadas, básicamente. Porque en realidad cuando uno empieza a hacer un detox, o sea, cuando uno hace un detox con plantas, lo que sucede es que ya los sabores amargos no nos parecen tan amargos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos muy intoxicados se empieza a generar como una capa de toxinas en la lengua y eso también modifica nuestros sabores. Bueno, cuéntanos eso, ¿qué es un detox de plantas y cada cuánto lo recomiendas hacer? Bueno, depende. El detox proviene más que nada de las medicinas ancestrales. En la Ayurveda se hacen detox, en medicina china se hacen detox, en medicinas nativas de América se hacen detox, y de ahí es que yo lo empecé a aprender y que lo viví en carne propia, ¿no? Durante todos los meses que tomé infusiones, la primera vez que consumí. Para mí, una vez al año está bien hacer un detox, pero obviamente la longitud de ese detox depende de lo que tenga ganas la persona. O sea, se pueden hacer detox de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 9 meses, de distinta cantidad de tiempo. Para empezar, para mí, uno de 3 meses está súper bien. De hecho, en mi primer libro, La naturaleza es tu farmacia, lo que hago es dar protocolos que los pueden consumir. Son todos protocolos detox que los pueden tomar y autogestionarse ese detox, ¿no? Entonces, como están pensadas las cantidades para que no sean cantidades muy fuertes, sino que, bueno, algo que uno lo puede tomar en su vida cotidiana y hacer detox. ¿Qué podemos conseguir en tus libros? O sea, definiciones, conceptos, recetas. Sí, en mi primer libro, La naturaleza es tu farmacia, todo es una guía detox. O sea, es una guía para autogestionarse un detox. Y en mi segundo libro, Plantas Poderosas, es como mucho de la información que hablé en la entrevista, cuáles son los errores más comunes al momento de consumir plantas medicinales, cómo se consumen, cómo armar tu laboratorio herbal, recetas, plantas medicinales por cada sistema. Bueno, ese es como más un libro de consulta para tener en la casa. Sí. Entonces, ¿cómo empezamos? Conclusiones que hemos hablado hoy, ¿no? ¿Cómo empezamos? Bueno, primero, empezar a meter estas cosas en tu rutina, educarte, aprender de, como dices tú, tener todo tu conocimiento, leerte libros como los de Flor, seguir cuentas como las de Flor, educarte y entender qué beneficios tienen las plantas en tu cuerpo para que puedas autorregularte también tú, ¿no? Conseguir también marcas o productos en laboratorios que te puedan acompañar en tus
necesidades específicas y déficits que puedas tener, que ya conoces que tienes, y luego tratarte con un experto que puedes encontrar en esta comunidad y en esta red, si te mueves en esta red para que te acompañes si necesitas un tratamiento específico. No sé si me dejas algo por fuera, de cómo comenzar, cómo nos metemos en este mundo. Creo que es un muy buen resumen y sobre todo, bueno, esto, dedicarle tiempo a la salud, dedicarnos tiempo de autocuidado, dedicarnos tiempo de esto, de estudiar, de leer y de escuchar el cuerpo. Sí, y dices que pudiésemos tratar con plantas casi todo, ¿no? O sea, temas neuronales, cardiovasculares, emocionales, de estómago, articulaciones, o sea, hay una planta para todo, ¿no? Sí, la naturaleza es nuestra gran farmacia. Una última pregunta que le solemos hacer a todos los expertos que traemos a nuestro espacio. Un libro, un podcast y un consejo de bienestar. Puede ser relacionado a este mundo como puede no. Bien, un libro, hay muchos. Bueno, yo estoy muy orgullosa de mi último libro, así que les puedo recomendar con mucho mi último libro porque sé que es como mega completo. Podcast. Bueno, me gusta mucho escuchar podcast para practicar mi inglés porque a veces si no lo hablo en el cotidiano me voy olvidando, así que hay uno que me encanta que es English for Curious Minds, que nada, bueno, lo súper recomiendo porque te habla de todo, así que aprendes de historia, de política, de psicología, no sé, 1000 cosas. O sea, nada que ver a la salud, pero... Está bien. Crecimiento personal. Consejo de bienestar, creo que va relacionado a lo último que dije, que es escuchar nuestro cuerpo. Y algo que dije también en la entrevista, que es que lo que más nos enferma es la incoherencia. Entonces, ser coherentes. Si tu cuerpo te pide descansar, descansar. Si tu cuerpo te dice a ese lugar no. Como activar un poco más la intuición, que es algo completamente nato del ser humano, y escucharse. Me encanta. Gracias, Flor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, por compartir todo lo que sabes. Y bueno, no todo, porque me imagino que hay muchas cosas que no dio tiempo, pero bueno, ya saben, a buscar ese libro. Y nada, espero que les haya gustado, espero que se animen a entrar en este mundo de la fitoterapia, de la mano de Flor o de la mano del experto que tengan más cercano. De verdad que te cambia la vida. Y nos vemos en el próximo Well Talk.